noche a Luis Rodríguez Pastor, investigador literario, autor del libro Mario Vargas Llosa para jóvenes. A propósito de lo que mencionábamos, ¿no? Acabamos de escuchar una anécdota realmente deliciosa y que dice mucho del don de gente de Mario Vargas Llosa. Cuando una editora muy joven de 23 años le hace notar que había una suerte de redundancia en un texto y él no tiene ningún problema en hacerle caso y corregir la palabra que había que cambiar, ¿no? Luis Rodríguez Pastor es autor del libro Mario Vargas Llosa para jóvenes y un amplio conocedor de la Lima que recorrió Mario Vargas Llosa y que describió en sus libros. Bienvenido, ¿cómo estás? Nuevamente es una nueva oportunidad para nosotros de encontrarnos aquí a propósito justamente de rendir un homenaje a Mario Vargas Llosa. Esta noche él ya no está con nosotros, se ha confirmado que está ya en otro nivel, ¿no? Yo lo quiero considerar así, en otro nivel de existencia, ha trascendido ya, se ha convertido en un inmortal, digamos, como es la palabra que nos viene a la mente cuando conocimos, además de su incorporación a la Academia Francesa de la Lengua. Pero le hago la misma pregunta que a todos nuestros invitados. ¿Qué rescatar en este momento? ¿Qué decir? ¿Cuál es el mensaje para nuestros oyentes, para el Perú en este momento que está de luto frente a la partida de nuestro peruano más ilustre y universal? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Me gustaría comenzar citando a Rafael Alberti. Siento esta noche heridas de muerte las palabras. Sabíamos que esto iba a pasar, porque a todos nos va a pasar. Pero pocos personajes como Mario Vargas Llosa tenían asegurada la tan ansiada inmortalidad. Es difícil palpar palabras que estén a la altura o a la proporción de un suceso como este, en el cual probablemente recién comencemos a caer en cuenta de quién ha habitado entre nosotros. Pocos personajes con el nivel de trayectoria, con el nivel de polémica, con el nivel de ubicuidad. Siempre estuvo ahí, porque pues Mario ha tenido una trayectoria de más de 70 años. Si contamos el año 1953, desde que ingresó a la universidad, incluso antes, que lanzó su primera obra de teatro al público, que empezó a escribir en el año 51. O sea que siempre estuvo ahí para nosotros ya mucho menores que él. Y ante cualquier acontecimiento, habían palabras suyas con las que, por ejemplo, yo con frecuencia discrepaba, pero siempre era un interlocutor permanente. Y una obra que se engrandecía con el paso de los años, la Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo. La lista es muy larga y hemos hablado de sus libros en muchas ocasiones acá contigo, con Fernando Carvalho, con Patricia del Río y en muchos otros espacios, caminando la ciudad también en torno a sus libros, porque él reescribió muchas de nuestras calles. La avenida Tacna no es la misma, ni, en fin, ni la calle Porta, Claro. ni cuántas otras calles más, no solo de Lima, sino de Piura y de Arequipa y del Perú en general, de la selva, etcétera. Sí, yo trataba de encontrar las palabras, como dices tú, difíciles, pero finalmente las que se puedan acercar más para nuestros oyentes más jóvenes, ¿no? Para aquellos que en este momento saben de la noticia, entienden de la importancia, a grosso modo, de Mario Vargas Llosa, pero que no han tenido de pronto el acercamiento ideal a su obra y que lo sienten, como mencionaba Patricia también, que pueden tener hasta miedo de aproximarse a la literatura porque ya lo han conocido como un premio Nobel, ¿no? Y ella decía, quizá haya que empezar a leerlo cronológicamente, ¿no? Para poder descubrir y reír, incluso reír, porque las novelas de Vargas Llosa para nada estuvieron exentas de humor y de un lenguaje muy cercano, muy fácil, que podía conquistar a público de todas las edades, incluyendo público muy joven. Y a propósito de tu libro y de tu investigación, ¿cuál sería ese mensaje hoy para quienes decidan, a propósito de lo que estamos viviendo, aproximarse o reencontrarse con Mario Vargas Llosa? Contaba Alonso Alegría del caso de Jimena Salas, que tenía 23 años que tenía cuando 23 hacía años, mi novela favorita. Yo tenía 23 años cuando hice el libro Mario Vargas Llosa para jóvenes,
y hay un momento de la elaboración del libro en la que él sugirió que este libro, que es una presentación, una biobibliografía de Mario Vargas Llosa, una presentación de su vida y su obra, que este libro incluya fragmentos de sus relatos, de tal modo que podías introducirte así como un abrebocas con cada uno de ellos. Entonces hablábamos de Conversación en la Catedral y un fragmento de la Catedral y de La Ciudad de los Perros y de sus, bueno, no eran 20 novelas como ya lo son hoy, pero de sus 16 novelas aproximadamente, su obra de teatro, el periodismo, en fin. Así es que fue muy receptivo con un proyecto como ese y además lo presentamos con él en el Gran Teatro Nacional donde yo me encontraba cuando él ha fallecido. Yo me he enterado un rato después porque estaba en el teatro, en el Gran Teatro Nacional, y a la salida es que me he enterado de esto, y con él es que presentamos este libro, Mario Vargas Llosa para jóvenes, el 3 de diciembre del 2012. Presentamos el libro, lo obsequiamos a todas las personas que eran más de 1.200 escolares presentes, y en realidad el plato central obviamente fue él, que tuvo un encuentro con los escolares, las escolares de diversas partes del Perú. 10 de ellos pudieron hacerle cada uno una pregunta. ¿Y recuerdas alguna de aquella vez? Era emocionante ver a un personaje habituado a una exposición un poco más compleja, un poco más densa, un poco más ubicada entre académicos o entre especialistas, querer presentar su trabajo y su trayectoria para un público novato que estaba empezando con la lectura. Y yo creo que fue un esfuerzo exitoso. Lo pueden encontrar en YouTube, eso está disponible. Es un encuentro de Mario Vargas Llosa con los jóvenes peruanos que hoy día ya estarán cerca de los 30, los que eran entonces, que tenían 15, 16 años. Y sería, yo creo que es una buena presentación de propia voz, además. O sea, que fue emocionante. Tenía la edad que tenía Jimena Salas, como cuenta Alonso Alegría. Hice ese libro con mucho empeño, con mucha ilusión, como resultado de una lectura que se sistematizó. O sea, que yo empecé a leerlo sistemáticamente en abril, 24 de abril del 2007. Trabajaba en una librería. Al día siguiente era cumpleaños de mi abuelo. Mi abuelo va a cumplir 88 años en 2 semanas. Y él no tenía Travesuras de la Niña Mala. Mi abuelo es contemporáneo a Mario. Se conocieron en París. Mi abuelo ¿Y empezaste por Travesuras de la Niña Mala? Sí, sí. Y estaban todos los libros de él en la casa porque mi abuelo lo ha leído desde el primer libro. Y le compré La Niña Mala y empecé a leerlo en la librería y fue una experiencia muy grata y al mismo tiempo sorpresiva porque no era el Mario que yo imaginaba que iba a encontrar luego. A eso me refería. ¿Te das cuenta con cuando quienes nos escuchan pueden decir, oh, sí, sabemos de la importancia de Mario Vargas Llosa, por supuesto, recordamos en algo esta candidatura cuando postuló a la presidencia, en un momento en el que además hay que subrayarlo, fue un gesto de generosidad. Él estaba muy preocupado de por inmolación, la situación, sí. Podríamos decir. Exacto, él estaba muy preocupado, ya había sido el rostro visible que encarnó la campaña en contra de la estatización de la banca, por ende se había convertido en un candidato natural, digamos, ¿no? de oposición al rescate del Perú que iba. Caramba, no nos olvidamos, quienes vivimos aquellos años de hiperinflación, de un manejo pésimo de nuestra economía, el primer gobierno de Alan García, y surgía la figura de Mario Vargas Llosa, además diciendo de la manera más cruda cuál era la realidad del país. Y como hemos recordado aquí, caramba, habiendo podido mantenerse a la distancia, porque él ya era un escritor que no necesitaba venir a caminar, a recorrer, a convencer gente para que votara por él, y sin embargo lo hizo, porque dijo, es el momento hay que ensuciarse los zapatos, hay que remangarse las mangas y hay que hacerlo. Después, tengo entendido, le ofrecieron incluso embajadas, ministerios, otros presidentes, y él nunca aceptó. Belaúnde le ofreció el premierato. Claro, pero él no lo aceptó. Gobierno. Él no lo aceptó porque lo apartaba de esta que era su principal tarea y su vocación, ¿no? Su amor por escribir. Ahora, creo entender, y el tema está muy fresco ahorita gracias a Pedro Cateriano, que él aceptó y en las negociaciones de los ministros es que se cayó. O sea, que él estaba a punto ya de concretar una posibilidad difícil o inimaginable y que eso se cayó finalmente. Acaba de ocurrir lo de Churajay, ¿no? Claro. Inicio de los años 80.
Pero la política y Mario siempre han estado también, o mejor dicho, Mario siempre ha estado muy cerca de la política desde que ingresó a la universidad, ingresó a la militancia comunista, a la democracia cristiana. Se ha hablado mucho de eso en los últimos días. Sí, claro. Y siempre ha sido una relación crispada, una relación, digamos, mucho menos armónica que con la literatura, ¿no? Que es un desempeño mucho más unánime el suyo en esa trinchera que es la literatura y a la cual le dio su vida prácticamente entera y bueno, los resultados los vemos, ¿no? En este momento en que nuestra vida política está como está, en la que momentos en los que a veces nos preguntamos qué más le puede pasar al Perú en medio de esta polarización y de este caos que sentimos, donde de pronto no vemos un camino, no vemos una unidad, un punto de diálogo entre peruanos. Creo que la política es un ejercicio natural a cualquier ciudadano y creo que Mario Vargas Llosa fue un ciudadano en todo el sentido de la palabra, un ciudadano comprometido con su país, comprometido con su tiempo, un hombre que iba y que no dejaba que le pasara la vida por delante, pero él mismo se cuestionaba a sí mismo y decía, ¿estoy avanzando tal y como avanza el mundo o me estoy quedando como un mero espectador, que es algo que le puede ocurrir a cualquiera cuando obtiene el éxito que él obtuvo? Pero yo creo que él hizo ese ejercicio de autorreflexión permanentemente y es una lección para todos a la edad en la que estemos escuchando, señores oyentes, amigos oyentes, este programa. Es decir, seamos hoy un chico de 14 años, de 15, un universitario que lo quiere conocer, una persona como tú, más joven que yo, ¿no? Incluso alguien mayor, ¿no? Recuperar, yo creo que desde cualquier posición en la que estemos, costa, sierra, selva, ¿no? Hay un puente que nos lleva, sin duda, a Mario Vargas Llosa. Uno de sus libros más fascinantes es El pez en el agua. Es un libro de memorias ubicado en dos tiempos, ¿no? Su juventud, de los 10 a los 22 años, que es el periodo clave de su formación personal e intelectual, y la campaña política del 87 al 90. Esa primera, o mejor dicho, el periodo juvenil es de algún modo es un ejercicio de cocina literaria también, Ajá. porque es un detrás de cámaras de aquellas inspiraciones que luego contribuyeron Claro. para La ciudad de los perros, La catedral, La Casa Verde y muchos otros libros. Y la otra parte de las memorias es un desmontaje de lo que es la vida política, es un ejercicio de cocina política, de algún modo, de los entretelones y de todas las menudencias y de todas las miserias que hay también detrás de la política. Era el pez fuera del agua, más bien, ¿no? Sí. Mario haciendo política, porque tenía todo lo que tú habías dicho, el éxito comercial, el éxito personal, haber logrado una carrera que él quería buscar, hacer la obra que él quería hacer, y de pronto se mete en el corazón de las tinieblas, Pero parafraseando. además en el momento que vivía Perú, porque no estamos hablando de un momento en el que, como en otros, se ha dicho que se ha gobernado este país en piloto automático. No, había que hacer una revolución en el Perú. Y eso es lo más difícil, es decir, todo estaba mal, era muy complejo. Y sin embargo dijo, bueno, hay que ir y hay que ir. Fue un ejercicio de sacrificio, de inmolación, como decía, con su país, un país con el que ha tenido una relación de amor-odio, como él mismo lo ha dicho. Creo que muchas de las ponderaciones van a ser posibles con el paso del tiempo, ¿no? Porque él ha causado siempre mucha polémica, mucha discusión, muchas pasiones positivas o negativas. Creo que el momento de mayor unanimidad, que el que recuerdo al menos, fue el 7 de octubre del 2010, cuando él gana el premio Nobel. Sí. Sentí que el país estaba de fiesta general. Y me alegra que haya tenido una relación los últimos años mucho más próspera, mucho más fluida con su país, que es donde finalmente se ha despedido, ¿no? Claro. Además, frente al mar, que lo acompañó en los últimos 50 años. Sí. ¿Tienes algún libro de Mario Vargas Llosa que sea tu favorito? Bueno, La catedral es siempre una compañera sin permanente, duda. La ciudad de los perros, La guerra del fin del mundo, Pantaleón y las visitadoras es extraordinaria. Extraordinario, Es sí. extraordinaria, no es buena, es extraordinaria. Y es además una novela en la que creo el humor está mejor trabajado, mejor que en La tía Julia, mejor que en cualquier otro, que La niña mala, haciendo buenas novelas.
Mario tiene tan buenas novelas, al menos 5 que son extraordinarias, que luego tiene una línea, como una segunda línea, que serían las mejores novelas de muchos de los escritores que ahora son tan reconocidos, ¿no? O sea, Mario puede jugar con su segunda selección y aún así ser un escritor realmente descollante. ¿Y qué es lo que más recuerdas de ese acercamiento personal que tuvieron? Yo no podría, a diferencia de Alonso Cueto o de Pedro Cateriano, que han estado hablando últimamente de sus libros, hablar de una amistad personal o cercana. He podido conversar con él o tener algún acercamiento, pero realmente me estaría subiendo a un coche que no debería, sobre todo en momentos donde mucha gente probablemente lo haga, ¿no? Y No, no claro, sería responsable de mi parte. No, pero Eh, no sé, ¿te sorprendió algo? Porque, a ver, digamos, yo también lo he conocido personalmente y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Estábamos entrevistando para el programa de Canal N a Álvaro. Álvaro era el invitado, ¿no? Su hijo, para hablar de política, y de repente Álvaro me dice, hay un polizón que quiere colarse a la entrevista, pero pide permiso. Nosotros estábamos grabando y digo, bueno, ¿a quién has traído? Dile que pase, no hay ningún problema. Le sacamos un banquito. Y era su papá, que estaba pidiendo permiso. Entonces todo el equipo que estaba grabando esa entrevista, recuerdo en el Country, no sabían cómo reaccionar. Todo el mundo empezó a tartamudear, a temblar, porque caramba, teníamos a un testigo de excepción y nos gustó mucho esa humanidad que supo transmitirnos, esa cercanía. Recuerdo 2 momentos en el teatro, en 2 teatros distintos. Uno fue en Yuyascani, el 8 de marzo del 2013, en el que fue a ver El último ensayo. Me senté al lado, o sea que fue Teresa Ral y los demás integrantes de Yuyascani me decían que se reían internamente mientras hacían la obra porque veían que yo estaba viendo la obra, o como que más viéndolo a él. Claro. Bueno, la obra me la conocía ya casi de memoria, siendo yo muy cercano de Yuyascani, pero sobre todo me llamaba mucho la atención sus reacciones y el vínculo, ¿no?, activo en ese mismo momento respecto de una obra de teatro no convencional como hace Yuyascani. Ese día me firmó un libro a la salida, La ciudad de los perros, la edición conmemorativa de la RAE, y cuando leí la firma me emocioné mucho porque puso para Lucho, La ciudad de los perros, para Lucho, que conoce mejor que nadie La ciudad de los perros, de su amigo Mario Vargas Llosa. Qué lindo texto. Eso fue muy emocionante para mí, Claro. porque estoy con un pie entre el ser vargasllosófilo y ser vargasllosólogo, ¿no? Y yo suelo decirme más vargasllosólogo para tener cierta distancia con un tema que es muy apasionante en todos los sentidos, ¿no? O sea, no como un fanático, nunca he querido ir por ese lado porque además es mucho más rica la relación dialéctica con la lectura y con el autor. Y el otro momento fue en el Teatro La Plaza, antes de una obra Otras ciudades del desierto, 14 de marzo del 2015, era cumpleaños de Dianita, que nos acompaña acá, y nos firmó, ya a mí no, porque yo decía, no lo quiero fastidiar, y le firmó a Diana Historia de Maita y a nuestra hija, que tenía 1 año y medio o menos, Fonchito y la Luna. Y le puso para Ana Sofía con el deseo de que encuentre un Fonchito que la quiera mucho. Y Diana se emocionó al leer la dedicatoria y luego yo le conté a Diana qué cosas había hecho Fonchito. O sea, Fonchito es el personaje de Fonchito y la Luna, que es un cuento infantil muy tierno, pero también hay un Fonchito que quiero creer que no es el mismo, de Elogio a la madrastra, de Los cuadernos de Don Rigoberto, y ese Fonchito es mucho más, ¿cómo decirlo? Polémico, atrevido, que el otro Fonchito que le baja la luna ¿no?, a la chica a la que ama, ¿no? Pero bueno, luego momentos así fugaces, ¿no? Porque siempre estaba por algún lado, o en el teatro, o yendo al cine, o en la Casa de la Literatura, y su aparición siempre era motivo de azoramiento, ¿no? De sorpresa. Lucho, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial a propósito de una noticia que nos sorprendió a todos los peruanos cayendo la tarde, cuando Álvaro Vargas Llosa confirmó que Mario nos había dejado. Sí, querías decir algo más. Un último momento, me emocioné mucho cuando presentamos el libro en el Teatro Nacional y mi abuelo y él se reencontraron después de casi 50 años. Eso me emocionó porque yo lo empecé a leer gracias a mi abuelo. Bueno, te decía que te agradecemos que hayas estado a ti, a todos nuestros invitados también, a todo el equipo de producción que inmediatamente supimos la noticia, dijimos, vamos con la transmisión especial a propósito de esto. Hoy decía, el Perú está de duelo, pero un duelo que al mismo tiempo nos llena el corazón de orgullo, nos llena el corazón de un sentimiento de ternura por una persona que, como dices tú, siempre estuvo ahí,
como escritor, que como ciudadano, con la responsabilidad de hablar cuando había que decir las cosas, podías estar o no de acuerdo con él, pero él la iba a decir. Un defensor de la libertad, sobre todo, una persona muy coherente con eso, una persona generosa, de acuerdo al testimonio de quienes le han conocido, no de ninguna manera un ególatra, así que tenemos sobrados motivos para redescubrir a Mario Vargas Llosa, para respetar hoy el silencio y la intimidad de la familia y al mismo tiempo volver a aproximarnos a ese enorme legado que sin duda nos ha dejado y que nos debería hinchar el pecho de orgullo. Con estas palabras ponemos punto final a esta transmisión. Gracias a ustedes por acompañarnos y a